Oremos. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, esta noche queremos agradecerte por tus bondades, por tu infinito amor, por mostrarnos de una manera desinteresada esa bondad eterna, que aún sin merecerlo, tú nos extiendes las manos para que nosotros podamos tomarla y ser rescatados, transformados y tener una vida victoriosa. Aquí estamos, oh Dios, porque tú tienes un propósito para nuestras vidas. Y al abrir las palabras de vida en tu palabra, encontramos que posiblemente nos identifiquemos con cada caso que se han presentado. Y si ese ha sido el caso, oh Dios, pedimos que tú puedas ayudar a cada uno de los presentes a ser transformados y liberados por tu presencia. Que donde cada persona se encuentre pueda recibir ese toque de esperanza y sanador. Vamos a aventurarnos ahora en el estudio de tu palabra. Y que al participar de este estudio podamos nosotros también seguir modelos que pueden hacer la diferencia ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, así que siempre hay eventos bíblicos que marcan la experiencia real de lo que Jesús va a tratar. Yo quiero que estemos en el capítulo 2 del libro de Juan. El capítulo 2 del libro de Juan presenta algunos eventos significativos. En primer lugar, el capítulo 2 se caracteriza porque hubo una boda, ¿no es cierto? La boda de Caná. Y cuando hay una boda, todo el mundo quiere estar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿A cuántos de ustedes les gustan ir a las bodas? ¿Por qué van a las bodas? ¿Porque son invitados? ¿Por qué más? Porque crea expectativa, ¿no es cierto? ¿Cómo viene vestida la novia? El esposo llega, el novio ni mente le pone, ¿no es cierto? Oye, pero viene la novia, suena la marcha nupcial y todo el mundo se pone en pie para ver ese desfile. Así que fue una boda maravillosa que también tenía como invitado entre los invitados a María, la madre de Jesús. También estaba invitado Jesús, pues eran parientes cercanos con el novio. Y todo estaba felizmente diseñado para que fuese un éxito la ceremonia y la fiesta. De hecho, las fiestas de aquel entonces no eran de 1 hora, 2 horas, como hoy en día suele ser. Eran de semana, ¿no es cierto? Por lo tanto, el novio que quería casarse tenía que hacer planes y presupuesto para hacerle frente a todo ese evento. Por lo tanto, los invitados eran sumamente seleccionados, porque eso implicaba gasto, ¿no es cierto? Y todos los que se han casado y que han participado en una ceremonia de esta naturaleza saben que cuesta mucho dinero. El arreglo floral, si usted invita a alguien que le haga la decoración, el vestido de boda, el traje del novio, la comida, el lugar donde se va a llevar la fiesta, todo es dinero. Y en aquel entonces el novio tenía que hacer ahorros para invertirlo en ese inicio de una vida feliz. Pues un buen inicio en el matrimonio hará que ese matrimonio perdure para toda la vida. Pero la historia dice de que el vino se acabó. Así que estaba Jesús y como toda mujer y madre que tiene ese sentido común, busca a su hijo y le dice: hijo, se acabó el vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué yo tengo que ver con eso ahora? Mi hora no ha llegado. Pero que María, sabiendo y entendiendo de que Jesús
no la iba a dejar en mal. María dijo a los sirvientes, escúchenlo a él y hagan todo lo que él les dice. ¿Qué principio encontramos acá? ¿Qué principio encontramos acá? Mi estimado, ¿qué principio encontramos acá? Están tan emocionados con la ceremonia, pero ¿qué principio hay acá? Escuchen y hagan. En una palabra, ¿cómo lo decimos? Obedezcan. Obediencia. Obediencia es el principio que encontramos por acá. No pregunten nada, simplemente obedezcan lo que Él les manda. Y efectivamente los sirvientes oyeron y esperaron e hicieron tal como Jesús les dijo. El agua se convirtió en vino. Y ahora el maestresala, que no sabía qué había ocurrido, vino a reclamarle al novio. Oye, mira, siempre se sirve el buen vino al inicio. Y una vez que los invitados están saciados, se sirve el vino de menor calidad, pero tú has dejado el mejor vino. ¿Qué pasó? Tampoco el novio sabía qué había ocurrido. Él ignoraba lo que estaba pasando. También encontramos otro principio acá, que lo mejor está por venir. Siempre después del almuerzo, ¿qué uno busca? ¿Qué uno busca? Algo diferente. Le llamamos postre. Ok. Un tres leche, un slide de pastel de limón. Hoy, ¿cuántas cosas? Un arroz en leche, una cusnaca. No sé si todavía se hacen por acá la cusnaca. Oíme, qué delicioso. Una cajeta de coco. Oh, qué bien. Eso cambió el sabor, el paladar. Lo mejor está por venir. Porque cuando Jesús se hace presente y tu vida está en un nivel bajo, lo mejor está por llegar. Porque Jesús te va a elevar de tu condición y te va a traer esperanza. Por lo tanto, ocurre el milagro y a continuación el apóstol Juan presenta otro hecho. Jesús se presentó ¿a dónde? Al templo. Llegó al templo. ¿Y qué? ¿Cómo estaba el templo? ¿Cómo estaba el templo? ¿Cómo estaba el templo? Lleno de gente. Era una fiesta. El templo se había convertido ¿en qué cosa? En un mercado. Al mejor pastor, no, mira, yo te vendo esta oveja mejor. Y entonces se había convertido en un negocio de tal forma de que los oferentes o los que vienen a ofrecer sacrificios debían de traer una ofrenda sin mancha, un cordero sin mancha perfecto, porque era un sacrificio y ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el Sanedrín, los líderes religiosos dijeron, no señores, no permitimos que ustedes traigan nada por acá. Aquí en el templo deben de comprarlo. Y entonces, al haber negociantes en el templo y vendían a buen precio, bueno, buen precio para ellos, y daban el impuesto a los líderes. Y Jesús se presentó al templo. Y al ver ese horror, Él era el símbolo de lo que se realizaba allí, pero ahora estaba pervertido. Por lo tanto, Jesús, ¿qué dijo? Ustedes han convertido mi casa, casa de oración, en una cueva ¿de qué? De ladrones. Y dice que cogió un látigo. Pero la Biblia no dice que latigó a nadie, ¿no es cierto? Simplemente los que estaban en ese ambiente vieron la gloria de Dios. Y al ver la gloria de Dios, vieron a Cristo glorificado. Y al verlo,
todos salieron huyendo, las mesas fueron tiradas, todos corrieron, las ovejitas salieron, hubo un desorden y la gente cree entonces que Jesús azotó a las personas. No, la gente se atemorizaron de ver la presencia del Dios vivo, porque nadie puede ver la gloria de Dios y sobrevivir. Pero fue un rayo de la gloria de Dios lo que ellos vieron y los atemorizó, porque su conciencia le decía que ellos no estaban bien. Al verse con el Hijo de Dios glorificado, vieron sus vidas imperfectas y no buscaron al Cordero de Dios, sino que huyeron de la presencia. Solo unos cuantos personas quedaron allí. Allí habían pobres, habían enfermos, cojos, que habían venido de lejos para participar de esta ceremonia. Y entonces Jesús les habló palabra de vida. Este hecho marcó a un gran líder de la iglesia. Un hombre que había ido a la universidad, había sacado su licenciatura en teología, pero su aspiración era llegar más arriba. Era un joven brillante con un intelecto muy elevado, y este joven se llamaba Nicodemo. Este joven se había abierto espacio y ahora no solamente había logrado la licenciatura en teología, sino que también logró un máster en teología y al final sacó su doctorado. Podemos imaginar lo que fue a la Universidad de Andrews a tomarlo. Ahora era un hombre preparado. Era el doctor Nicodemo. Era miembro del Sanedrín, era parte de ese grupo selecto que gobernaban, que dictaban leyes. Por lo tanto, todo lo que cualquier mortal podía tener o quería tener, Nicodemo lo tenía. Para él no faltaba nada. Sin embargo, la fama, la fortuna, el intelecto, el grado académico, los títulos obtenidos no traían paz a su corazón. Hay algo que faltaba en él. Y le impactó ese evento de lo que ocurrió en el templo. Le impactó porque los líderes y los negociantes huyeron. Pero vio cómo él con mucha bondad y ternura trató a aquellos que eran menospreciados, que sufrían el rechazo de los más pudientes, el rechazo de los líderes de la iglesia. Le impactó. Pensó para sí mismo, bueno, este hombre puede ser la persona que nosotros necesitamos para que él asuma el gobierno y pueda tumbar a Roma y seamos completamente libres del yugo del imperio romano. Porque este hombre hablaba con una sencillez que todos la entendían. Y era tan profundo que él, siendo un doctor de la ley, no lo entendía. Tenía algo de especial ese hombre, ese carisma, y que la gente venía, no hacía proselitismo, no hacía invitaciones, la gente llegaba, había un imán que atraía a todos a él. Y ahora Nicodemo, como muchos otros líderes, pensó en ir y tener un encuentro con ese humilde hijo del carpintero. A Jesús se lo miraba con menosprecio por no ser de la familia X. A nosotros nos califican o clasifican dependiendo del apellido que tenemos, ¿no es cierto? Oh, este es apellido Pelas, oh, hay que tratarlo bien. Este es de apellido Urcullo, oh, hay que tratarlo bien. Ah, este es Espinosa, ¿quién es ese? Ok. Sin embargo, el Hijo de Dios
el encargado y comisionado por el Padre para hacer una obra de redención, miraba todo por igual. No le importaban los títulos, no le importaba la riqueza que la gente tenía. Él vino para buscar y salvar a los que se habían perdido. Él vino para decirle a todos: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Ese es el Jesús con quien Nicodemo tuvo un encuentro, pero le impactó ese acto. Como los líderes religiosos, con buenas vestiduras y con el mejor carruaje de la época, menospreciaban a aquellos que tenían menos posibilidades, pero vivían de ellos. Así que ahora Nicodemo decide buscar a Jesús. Quiere hacer una cita con ese hombre que no tiene ningún nombre, ningún apellido más que el hijo del carpintero. Pero ¿qué de especial tiene? ¿Por qué tanta gente lo busca? ¿Será este lo que yo necesito? Empezó a despertarse en su corazón ese deseo de conocerlo más y más. ¿Quién era él? ¿De dónde venía? Recuerden ustedes que hemos dicho que nosotros todos tenemos una historia, ¿sí o no? Todos tenemos una historia. Detrás de nuestro rostro hay una historia. Pero Nicodemo quería saber qué había en la historia de Jesús. Porque no simplemente era el hijo de José y María. Había algo más que él necesitaba conocer. Pero no quería exponerse públicamente, que un doctor, un hombre intelectual, se rebajara tanto para encontrarse con un hombre sin apellido importante, más que el hijo del carpintero. Pero algo debía estar ocurriendo. Por lo tanto, el profeta Juan, en el capítulo 3 del libro de Juan, presenta este escenario, este encuentro que se da a la medianoche. Y se da a la medianoche porque es un asunto secreto, como dicen, top secret. Nadie debe saberlo, porque exponerse públicamente podría costarle su puesto, podría costarle su familia, perder su familia, podría costarle mucho todo lo que había adquirido. Así que él decidió buscar a Jesús de noche. Y Jesús dice que las zorras tienen cuevas. ¿Qué más dice la Biblia? Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así que Nicodemo decidió. De hecho, Nicodemo había sido un tipo victorioso. Todo lo que se proponía en la vida lo alcanzaba. De hecho, Nicodemo significa victorio, pueblo victorioso. Nico es victoria. De ahí viene el nombre Nike. ¿Les recuerda algo a ustedes ese nombre, Nike? ¿A cuánto les gusta eso? Óigame, los luce en sus calcetas y los lucen en sus zapatos, camisetas. Oye, Nike, es de marca, ¿no es cierto? Nike significa victoria. ¿Y demos qué significa? Demos qué significa? Pueblo, demografía, Nicodemo, pueblo victorioso. Así que, haciendo alusión a su nombre y a su desarrollo y éxito alcanzado, Nicodemo se aventura y busca a Jesús. Acompáñenme entonces ahora, teniendo este preámbulo, a capítulo 3 del libro de Juan. Dice ahí: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Ya ustedes entienden la razón por la cual Nicodemo no lo busca en el día, lo busca de noche. Y Nicodemo reconoce
que a pesar de que él tiene un doctorado en teología, en lenguas, en griego, hebreo, teología sistemática, arqueología, hay algo que Jesús lo supera. Y lo reconoce y le saluda y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esto nos hace indicar que en realidad Nicodemo había seguido fielmente la trayectoria de la vida de Jesús. Su bautismo, la tentación en el desierto, ahora en la boda de Caná, el acto mismo que se llevó a cabo en el templo. Así que esto estaba marcando una tendencia en aquel entonces. Por lo tanto, Nicodemo lo reconoce como maestro, aunque él es un maestro porque lo ha ganado con mucho esfuerzo. Reconoce que Jesús es alguien superior y no puede menos que reconocerlo, Rabí, que significa maestro. Y le dice: sabemos que has venido de Dios. Noten ustedes, Nicodemo trata de no involucrarse directamente y él se escuda en lo que todos piensan. Sabemos, él involucra a otros líderes que silenciosamente estaban reconociendo que Jesús era el Mesías. Ahora sabemos que ha venido de Dios. Y continúa diciendo el capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El doctor de la ley no entendió sencillamente las palabras de Jesús. ¿Nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que yo nazca de nuevo siendo viejo? Y lo que respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le responde: oye, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ustedes recuerdan la experiencia de anoche, ¿no? Con el endemoniado de Gadara. Cuando se encontró con Jesús, cuando buscó a Jesús, ¿qué fue lo que dijo el endemoniado o los demonios? ¿Qué dijeron? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, sé quién eres, no me atormentes, no te metas conmigo. Yo estoy cómodo donde estoy. Y ahora el encuentro de Jesús con Nicodemo, al decirle a Jesús: de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes entrar, ¿dónde? En el reino de los cielos. Si no naces de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de los cielos. Eso no lo entendía Nicodemo. Parece que fue aplazado en la clase de filosofía, ¿no es cierto? Porque ¿cómo puede entender la profundidad de Dios? Y al presentarlo de manera tan sencilla: tienes que nacer de nuevo. El mensaje que Jesús le está diciendo a Nicodemo: deja de depender de tus propios conocimientos. Deja de depender de tu intelecto. Eso no te sirve para nada. Solamente te digo que si tú quieres ser salvo y entrar en el cielo, tienes que nacer de nuevo. Y si tú deseas ver el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. No hay otra opción para Nicodemo. No se le presenta otra oportunidad. No hay manera como él lo puede entender. Y ahora la Biblia dice por acá, Jesús le dice
de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que han nacido de la carne, carne es. Y los que han nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, porque Jesús pudo ver la confusión en el rostro de Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Vuelve la pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? El doctor de la ley, que se había especializado en lenguas e interpretación, no entendía sencillamente esto. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Cómo yo puedo nacer del Espíritu? Aquí encontramos entonces ahora a un Nicodemo que vino con un tanto de arrogancia con sus títulos, ahora desarmado totalmente. ¿Cómo yo puedo hacer para nacer de nuevo? Y ahora Jesús le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si no podía entender ese concepto sencillo y claro de nacer de nuevo, ¿cómo puede entender lo celestial? Por eso Jesús le dice al versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Por lo tanto, ahora Nicodemo está entendiendo la razón. Y aunque la historia bíblica no dice qué pasó después de esta historia, el registro histórico dice que Nicodemo fue un fiel discípulo después de la muerte de Jesús. Incluso fue Nicodemo quien dijo, bueno, podemos juzgar a alguien sin antes conocer qué es lo que hace. Y Nicodemo estuvo allí en cierto sentido defendiendo al maestro a quien había reconocido. Por lo tanto, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Bueno, la Biblia es tan clara y presenta los eventos tan claros que nosotros también podemos entenderlo. Nadie que no experimente un nuevo nacimiento puede entrar en el reino de los cielos. Nadie que no experimente el nuevo nacimiento puede ver el reino de los cielos. Por lo tanto, la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, versículo 19, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Es lo que el Señor procura hacer y procuró que Nicodemo entendiera que la única manera como él podía alcanzar la victoria sobre el pecado era a través del nuevo nacimiento. Y ahora Pablo explica de manera que aquel que permanece en Cristo, de aquel que está en Cristo, es nueva criatura. No solamente es reconocer a Jesús como el maestro, como rabí, es un asunto de permanencia. Por lo tanto, mis queridos, la Biblia presenta elementos que son necesarios tomar en cuenta para experimentar este paso tan importante como lo es el bautismo. El bautismo es un momento especial que nos permite
pasar por ese proceso de transformación, esa metamorfosis de lo que éramos antes y lo que nosotros llegamos a ser con Cristo Jesús. Por lo tanto, mis queridos, la Biblia presenta, o más bien nosotros encontramos en la Biblia un paralelismo, una analogía entre el nuevo nacimiento y el nacimiento carnal. Para que haya un nacimiento carnal, o sea, de una relación de esposos, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita? Que dos personas se gusten, se enamoren, se casen y como resultado de ello decidan tener hijos, ¿no es cierto? Para ello es necesario que haya una buena relación. Tristemente, hoy en día, lo que la gente le llama amor es pasión, es temporal. Y entonces hay embarazos prematuros o embarazos después de una relación rota matrimonial, vienen hijos y vienen a sufrir. Por lo tanto, en el nacimiento carnal debe de haber una buena comunicación entre el esposo y la esposa. Deben decidir que quieren ser padres, ¿no es cierto? Y planifican el tiempo de la llegada de su hijo. Se preparan emocionalmente. Así que hay un engendramiento. Y después del engendramiento hay un embarazo. Aquí tenemos a la doctora que puede explicar mejor esos procesos biológicos. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva ese periodo de tiempo para que nazca un bebé? ¿Cuánto tiempo lleva? 9 meses. ¿Cuántas semanas, doctora? De 40 a 42 semanas. ¿Qué pasa si el niño nace a las 15 semanas? ¿Hay peligro? Si nace a las 25 semanas, ¿hay peligro? Si nace a las 30 semanas, pues le aplica una inyección a la madre para madurar los pulmones del bebé y que pueden hacer. ¿Hay peligro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si el niño nace después de las 40 semanas? ¿Hay peligro? ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el peligro? De muerte. O sea que es necesario y es importante entonces de que la naturaleza, Dios ha dejado este proceso tan claro y tan preciso para que el hombre pueda nacer sin dificultad en el momento oportuno. Bien. El nacimiento espiritual o nuevo nacimiento, dice la Biblia en el libro de Juan. Si usted me acompaña al libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, presenta claramente allí. Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice ahí. Más, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho, ¿qué cosa? Hijo de Dios. ¿A quién se le da este poder? ¿A quién se le da este poder? ¿A quién? A los que creen y le reciben. Como resultado de creer y recibir a Cristo en su corazón, dice el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Así que el nacimiento carnal es por voluntad de ¿quién? Del hombre. El nacimiento o no nacimiento, como le llamamos o le llama Jesús, es por voluntad de ¿quién? Directa de Dios.
Durante ese periodo de gestación del bebé en el vientre, ¿cuál es el alimento del bebé, doctora? Ajá. Por lo tanto, la madre debe de comer bien, ¿no es cierto? Debe alimentarse bien, sanamente, para que su bebé reciba buenos nutrientes. Ahora, mis queridos hermanos, en el no nacimiento, igualmente, el alimento es líquido. Y ese líquido es sangre. Dice el capítulo 6 del libro de Juan, de que aquel que coma la carne y beba la sangre del Hijo de Dios, este tiene vida. Porque la vida del ser humano está ¿dónde? En la sangre. Y la vida espiritual y la vida eterna también está en la sangre. Por eso, mi querido, es importante que nosotros entonces podamos estar claros y entender que la única esperanza que tenemos de vida es estar en Cristo Jesús. Ahora, la Biblia menciona en el libro de Romanos y dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué cosa? La palabra de Dios. Así que el principio del nuevo nacimiento empieza por estudiar qué cosa? La palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. No oír cuentos, es escuchar la palabra de Dios. Mientras no pasamos por ese proceso de comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, no tenemos vida. Y esos nutrientes nosotros los encontramos en su palabra, que la conocemos como Biblia. Este conjunto de libros de 66 libros, compuestos por 2 testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, conforman la palabra de Dios. Eso es la carne y la sangre. Por lo tanto, para que nosotros podamos alimentarnos y tener vida, necesitamos pasar por este hermoso proceso de vida. Porque antes de conocer a Jesús, y quiero que me acompañen al libro de Efesios, la carta de los Efesios, el capítulo 2 de Efesios, nos presenta cuál es la realidad del ser humano antes de conocer a Jesús. Dice el versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Cómo definimos nosotros pecado? Es transgresión de la ley. Y Santiago da otro concepto. Dice que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Por lo tanto, algo que nosotros sabemos que es bueno y no lo hacemos, se convierte en pecado. Por ejemplo, está establecido que nuestro cuerpo mayormente se compone de agua, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y se recomienda que nosotros, para que podamos vivir, debemos tomar a lo menos 8 vasos de agua al día para sobrevivir, 10 vasos para estar mejor y 12 vasos de agua para unir al cirujano plástico, a que quite las arrugas, para rejuvenecer. Agua es importante, pero cuando no tomamos agua, y en vez de tomar agua, se toma Coca-Cola, Pepsi-Cola, Rojita, Fanta naranja, etcétera, cargado de azúcares, entonces el cuerpo se enferma y lo destruimos. Y entonces cometemos ¿qué cosa? Pecado. La Biblia menciona que Dios creó al hombre y a la mujer
y formó una pareja para que fuesen esposo, marido y mujer. Pero hay quienes les gusta tener a quienes les gusta tener una esposa y 3 mujeres. Hay mujeres que les encanta tener un esposo y varios varones a la vez. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Pecado. Eso es pecado. La Biblia lo dice. Por lo tanto, Pablo dice, Él nos dio vida, aun cuando nosotros podamos estar en condiciones pecaminosas. Dice que Él nos dio vida, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es este príncipe? Satanás. Pero la Biblia dice en el versículo 12, en aquel tiempo, sin ese conocimiento del Maestro, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Somos cercanos cuando nosotros pasamos por ese proceso de un nuevo nacimiento. Por eso, mis queridos, Jesús dijo en el libro de San Marcos, en el Evangelio de San Marcos, dice, y dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar? Este será salvo. Noten ustedes, Jesús le dice a Nicodemo, si no nace de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Si no nace de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y ahora Jesús dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Es clara la palabra de Dios? Define claramente cuál es el proceso para que tengamos vida. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de no ir a escondidas a buscar a Jesús. Jesús nos está buscando a través de las redes sociales. Jesús nos está buscando a través de la radio. Jesús nos está buscando a través de las iglesias. Jesús nos está buscando a través de eventos como este, porque Él quiere tener un encuentro personal contigo y traerte esperanza y vida eterna. Ahora, mis queridos, para pasar por este proceso, hoy en día hay diferentes tipos de bautismo. Hay algunos que bautizan a infantes que no tienen todavía conocimiento y el bautismo es por aspersión. Otros por un poco de agua sobre la cabeza. Otros bautizan a través de la radio. Coloca tu mano sobre el radio y yo te bautizo, etcétera. Pero hay una única forma como es el bautismo. Y la Biblia lo presenta de que Jesús vino al Jordán donde estaba Juan el Bautista para ser bautizado, ¿no es cierto? Y había mucha agua. Ahora Jesús cuando fue bautizado dice que tenía 30 y algo de años, no 30 años. Es lo que la Biblia dice. Pero algunos bautizan niños. Los niños tienen conciencia. Veo aquí varios niños. ¿Su niño está dormido? Está dormido. Y el suyo también. Hoy ya me se durmieron los pequeños ahora. Pero, ¿quiere venir usted conmigo? ¿Quiere venir acá? Vamos a hacer un experimento por acá. Tal vez se va a despertar el niño mientras viene por acá. Muy bien. Este es un bebé precioso, ¿no es cierto? Que trajo felicidad a su familia. Pero la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, el que creyere, ¿cuál es la condición para nacer de nuevo? Creer. ¿Cómo se llama el niño? Francisco. ¿Despierta, Francisco? Es un buen momento para tomar una decisión. La Biblia dice que hay que
creer y ser bautizado, ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? Plácidamente el verbo, ¿no? ¿Reconoces que eres pecador, que has cometido pecado? No responde. ¿Necesitas bautizarte para entrar en el reino de los cielos? Si estuviera despierto, igualmente hubiera sido la misma respuesta. Gracias. Pero si amamos a una persona adulta, ¿qué cree que va a responder? Bien. ¿Quiere venir usted a acompañarme ahora? Ella o usted, venga usted. Ok, su nombre es Juana Francisca. Juana Francisca. ¿Cómo está, Juana Francisca? Qué gusto verle por acá. Por haber venido a amarrar un conflicto de los siglos ahora. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Juana Francisca, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cree que nuestra vida únicamente depende de Él? Ok. ¿Usted cree lo que la Biblia dice? El que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿Usted lo cree? Okay. ¿Usted cree que es necesario el bautismo para ver el reino de los cielos y para entrar en el reino de los cielos? Ok. ¿Le gustaría entrar en el reino de los cielos? ¿Qué necesita? Amén. Puede sentarse con la Francisca. Gracias. Noten ustedes, una persona que tiene uso de razón, que tiene la capacidad de decidir, de tomar decisiones oportunas, es una persona que, como Nicodemo, pregunta, ¿cómo pues se hace esto? Oh, mis queridos, en esta noche hemos venido aquí para tener un encuentro con Jesús. Y al igual que Nicodemo, quizás muchos están con dudas e inquietudes en cuanto a la manera de experimentar el nuevo nacimiento. Pero solo tú tienes que venir al Señor Jesús, tal y como estás, con tus defectos, con tus problemas, con tus debilidades, y venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy. No puedo luchar. Hay cargos de conciencia que me están destruyendo, porque hay cosas que estoy haciendo que sé que no son correctas. Es por eso que yo necesito nacer de nuevo. Porque el que nace nuevo tiene la oportunidad de una vida eterna. ¿Cuántos de ustedes en esta noche en algún momento fueron bautizados por inmersión como fue bautizado Jesús? ¿Cuántos quieren ponerse en pie? Todo eso que ya fueron bautizados en un momento. Oh, qué bonito se ve. Y los que no han sido bautizados por inmersión, ¿les gustaría a ustedes tener más conocimiento sobre este tema para decidir por Jesús? ¿Quieren ponerse en pie también? Yo solamente esta noche quiero hablar por ustedes, porque es lo que la palabra de Dios dice. No olviden lo que María le dijo a los sirvientes: oigan y hagan. Ahora el Señor Jesús nos presenta un camino y solamente es ahora aceptarlo y decirle, Señor, aquí estoy. Yo quiero prepararme, quiero estudiar en un futuro para que en el futuro poder dar este paso del bautismo. Que Dios les bendiga a los que han decidido. Vamos a orar. Vamos a orar y voy a pedir que todos los que están sentados pónganse en pie para que podamos elevar una plegaria a nuestro Dios de tal forma que Él pueda orientarnos día a día mediante el estudio de su palabra. Tener un encuentro con Jesús momento a momento, cada día, cada mañana, y que Él pueda hablarnos y decirnos, este es el camino, andad por Él. Oremos, querido Dios y Padre nuestro. Esta noche te queremos agradecer por tus bondades, por tus riquezas en gloria, por enviar a Jesucristo como nuestro Salvador personal para mostrarnos el mejor camino y ser modelo en nuestra vida para seguir adelante y prepararnos para un futuro mejor. Gracias te damos porque el postre está por llegar. Cristo está por venir a la tierra por segunda vez y viene para traer paz,
traer libertad, traer sanidad, para resucitar a los muertos y para trasladarnos al cielo. Ayúdanos a experimentar este gozo ahora. Y quienes no han decidido todavía hacer una entrega total de su vida a Jesús, ayúdalo a entenderlo, comprenderlo y la necesidad que hay de que eso se haga para tener esperanza. Gracias te damos porque nos creaste para buenas obras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas sanará. Nadie más en todo el universo te podrá amar a ti así como Jesús. Has venido aquí con todas tus heridas, anhelando en tu vida un nuevo día con Jesús, y sintiéndote cansado y abatido, pon tu carga en el olvido y prueba ahora con Jesús. Cuando sientas que tu causa está perdida y no encuentras la salida, prueba ahora con Jesús. Prueba con Jesús y se alumbrará tu vida. Prueba con Jesús, tus heridas